Bienvenidos a esta emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Yo soy Anaís Guadalupe Arias Pérez y estamos felices de tenerlos una vez más con nosotros para presentarle el programa titulado Verde Horizonte, la vida más allá de las venas. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra para aumentar la conciencia y la acción global en la protección de nuestro entorno natural. Surgió en 1972 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo, Suecia, y desde entonces se ha convertido en una plataforma global para la sensibilización y la acción ambiental. En este día nos recuerda la importancia crítica de preservar y cuidar nuestro planeta para las generaciones presentes y futuras. Además, brinda una oportunidad para destacar los desafíos ambientales actuales y promover soluciones innovadoras para abordarlos. Como dato curioso sobre por qué celebrar el Día Mundial del Ambiente, existen muchos datos importantes. Por ejemplo, los árboles son auténticos superhéroes del medio ambiente. Una sola hectárea de bosques puede absorber hasta 6 toneladas de dióxido de carbono al año, proporcionando así un aire más limpio para todos nosotros. Nuestros océanos son un tesoro de biodiversidad, pero también esconden historias fascinantes. El Amazonas no solo es el bosque tropical más grande del mundo, sino que también produce el 20% del oxígeno de la Tierra, lo que convierte en los pulmones del planeta. En un solo día, un solo árbol puede absorber hasta 150 kilos de dióxido de carbono. Imagina el impacto positivo que podríamos tener si plantáramos más árboles o si derribáramos así como así. El reciclaje de 1 tonelada de papel puede salvar hasta 17 árboles, reducir el consumo de agua en un 50% y disminuir la contaminación del aire en un 74%. Pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. Sin duda, generar políticas públicas a favor del medio ambiente es hacerlo en bien de la humanidad, y más cuando las acciones humanas son conscientes de que su entorno es parte de ellos mismos, que no es sustituible por alguna ganancia económica. Así que, sin más preámbulo, sumérgete con nosotros en el tema de vital importancia. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat TV. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Anaís. ¿Qué tal, amigos? Les saluda con mucho gusto Rebeca Delgado Michel y mi compañera Mariam Cristina. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que estén con nosotros. El día de hoy, con mucho entusiasmo, les presentamos nuestro capítulo llamado Verde Horizonte. La vida va más allá de las venas. Estimados televidentes, hoy tenemos a unas excelentes invitadas. Ellas son la maestra Judith y la maestra Claudia. Para iniciar, cuéntenos un poquito más acerca de ustedes, sus proyectos en la actualidad, lo que nos las trae aquí el día de hoy con nosotras. Bueno, yo soy Claudia Rodríguez, yo soy investigadora en el Colegio de la Frontera Sur, el Ecosur, aquí en la Unidad Villahermosa. Yo trabajo principalmente con interacción entre aves y plantas, sobre todo en la parte de polinización, es decir, estos animalitos que visitan las flores y que ayudan a que formen frutos y semillas, ¿no? Ahorita aquí en Tabasco ya voy a cumplir 3 años de vivir acá y ya tengo un proyecto enfocado principalmente al estudio de los colibríes,
dónde están en el estado, qué están comiendo. Y adicional tenemos un proyecto bonito en donde queremos que la gente de las ciudades haga jardines para polinizadores en la ciudad. Entonces como que cambia esta visión del verde por el verde, sino que tenga como una función ecológica. ¡Wow! ¡Qué padre! Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Judith Rangel, yo soy profesora investigadora en la UJAT, en la División Académica de Ciencias Biológicas. Soy bióloga y me dedico a los reptiles, trabajo particularmente con tortugas y cocodrilos, en específico sobre cuestiones que tienen que ver con su conservación, su aprovechamiento sostenible. Me gusta mucho trabajar en granjas, en lo que más adelante abordaremos, que son las UMAS, y actualmente participo en proyectos que tienen que ver con cocodrilos en la Laguna de las Ilusiones, porque abordamos esta, puede ser problemática, si lo queremos ver así, de esta coincidencia que tenemos de animales con personas en centros urbanos y que sí, pues pueden implicar no solamente riesgos para nosotros los humanos, sino riesgos para los animales, ¿no? Entonces, también trabajo, como les decía, en ciencias biológicas, soy docente dedicada a la zoología. Wow, aquí en Tabasco deben encontrar un campo de investigación y trabajo muy amplio, ¿verdad? Sí, sí, y hay mucho por hacer, ¿no? Somos felices, llegamos al mejor lugar. ¡Qué padre! Estamos encantados de tenerlas con nosotros. Entonces vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia del Día Mundial del Ambiente? Pues lo bonito que tiene el Día Mundial del Medio Ambiente es que es como la excusa para que el medio ambiente salga a la luz, ¿no? Como que empecemos a hablar sobre eso. Entonces llega el Día del Medio Ambiente y uno empieza a escuchar de iniciativas locales como vamos a salir a reforestar, vamos a recoger la basura, ¿no? Pero también pueden hacer campañas mucho más grandes, como por ejemplo algunos países aprovechan para poner el dedo en la llaga y decir, a ver, ¿cómo nos fue con esta ley ambiental? ¿Lo cumplimos o no? O también lo usan para poder promover nuevas leyes, ¿no? Entonces es como el espacio para poder hablar del medio ambiente, ¿no? Claro. Y a mí me gustaría como invitar a que no solo sean ellos, sino nosotros, que digan medio ambiente y tomemos el día para decir, ok, ¿y qué estoy haciendo yo por el medio ambiente, no? O sea, si me estoy tardando media hora bañándome, o me salgo corriendo del baño y dejo la luz prendida, o dejo el aire acondicionado así sin ton ni son, ¿no? Entonces, es la excusa para pensar fuera de nosotros y considerar al medio ambiente. Sí, también este es un día en que nosotros hacemos conciencia, y conciencia es como mirarnos hacia adentro, hacia nuestros hábitos, nuestros pensamientos que afectan nuestras acciones, y cómo esas acciones pueden perjudicar, pueden proteger o pueden incluso como que mejorar las condiciones del entorno. Y al final también es ser conscientes de que nosotros somos parte del medio ambiente, ¿no? Entonces nuestras acciones tienen un eco, una repercusión en el entorno, y lo que sucede en el entorno también nos afecta a nosotros. Entonces es una bonita oportunidad para que no solamente los científicos, ni los biólogos, ni los que se dedican al estudio de la biodiversidad sigan esforzándose por preservar los recursos, sino porque todas las personas, desde niños hasta los adultos mayores, todos realmente hacemos parte del planeta, ¿no? Entonces es un momento de decir un alto, vamos a pensar en la trascendencia de nuestras acciones, y necesitamos un día que nos ponga así cabezudos a concentrarnos más. Sí. Claro, que no quede en la efeméride nada más de Exacto. Día del Medio Ambiente y compartir publicaciones en Facebook, sino realmente hacer algo al respecto, ¿no? Correcto, así es. Bueno, pues no sé si nos pueden mencionar algunos datos relevantes sobre el medio ambiente y por qué actualmente estamos viviendo el calentamiento global, que creo que aquí en el estado pues se está sintiendo mucho Bastante. últimamente. Pues les comparto, el medio ambiente está viviendo una crisis, ¿no? Y hay muchas evidencias de las afectaciones que hay. Una, como lo decía Marian, el incremento en la temperatura ambiental. Entonces, desde 1880 hasta el 2005 se prevé que ha subido la temperatura, y con ello se han incrementado los niveles de los océanos, incluso hasta en 24 centímetros. Eso es un montón, ¿no? Porque pues sí, ingresa a la costa y se reduce la costa porque es invadida por el mar.
Y este incremento de temperatura hace que, por ejemplo, nosotros ahorita en Villahermosa hemos llegado fácilmente a 47 grados Celsius de temperatura ambiental con una sensación térmica de 57. Es más, pues ahorita en la realidad estamos viviendo golpes de calor para nosotras las personas, pero también para nuestros animales, para nuestra biodiversidad, ¿no? Y pues esta es una situación que ha ido en incremento año con año. Por ejemplo, aquí en Tabasco tenemos un ingreso del agua que incluso del 98 al 2006, si no estoy mal en el tiempo, ingresó 2 metros. Hemos visto nosotros muchas noticias de cómo hay construcciones que antes no estaban pegaditas al borde, pero como el agua ha ido incrementando su ingreso, entonces hay ejidos, zonas rurales que se han visto afectadas. Pero esto se tienen pronósticos que va a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos un pronóstico para Tabasco que hay lugares donde el incremento del agua del mar va a ser entre 30 centímetros hasta un poco más de 1,5 metros, hasta el 2100. Hay otras situaciones asociadas con el cambio climático y que afectan nuestro medio ambiente y es la deforestación. Entonces la deforestación es la pérdida de cobertura de selvas y de bosques, usualmente asociada pues a actividades productivas, no sé, a la producción de papel o a la producción de materia prima para las industrias, también porque se necesitan lugares para siembras o actividades agrícolas o pecuarias, y entonces la deforestación afecta una parte del ecosistema que nos permite capturar el carbono que parte de nuestras actividades industriales y en general generan carbono, y la pérdida de esa cobertura vegetal hace que perdamos esa capacidad, ¿no? Entonces eso favorece que siga incrementando la temperatura ambiental, que siga aumentando los niveles de las aguas, y finalmente hay otra situación que nos demuestra las amenazas que está viviendo nuestro medio ambiente, y es el desplazamiento de las especies. Entonces imagínense que con el cambio de la temperatura ambiental, con el incremento, pues cada vez es como más cálido la tierra, y ahí nosotros reconocemos que hay especies migratorias que vienen de lugares fríos, en épocas que allá hacen frío, vienen a lugares más cálidos pues para tener ambientes como más favorecedores. Pues ahorita ya muchas de esas especies no tienen que llegar tan al sur, las que vienen del norte, migrando del norte. ¿Por qué? Porque logran ambientes cálidos más cerquita de donde estaban. Entonces, eso tiene un impacto tremendo porque el ecosistema todo está ligado, ¿no? Entonces, ya no bajan tanto los animales que se alimentaban de ellas, o ellos se alimentaban de esos animales, y con ello toda una cadenita que tiene que ver con plantas, con microorganismos, todo está siendo afectado, ¿no? También vemos árboles, plantas que están floreciendo empezando el año, sí. Y es como algo sorprendente porque hace tiempo no se veía hasta que realmente empezara la primavera, o había una distinción entre las épocas del año, primavera, verano, otoño, invierno, podías diferenciarlas fácilmente. Ahorita sí. No sabes en cuál de todas estás, porque en todas llueve, en todas hace mucho calor, o sea, es como estamos perdidos en ese sentido, ¿no? Imagínate con las tortugas y los cocodrilos, ajá. Justo las lluvias ahorita de mayo marcan el momento de la eclosión de los huevos. Entonces, y de como que muchas especies abren sus huevitos, como que se sincronizan, ¿no? Entonces estamos esperando, ahorita las lluvias de mayo ya cayeron unas, pero como que no son relativamente continuas como antes, entonces estamos ante la incertidumbre de ya se mandó la señal como para que los huevos abran o no, o ya se mandó la señal para que los cocodrilos vayan a poner sus huevos o no, entonces, y se genera toda una alteración. Entonces, el medio ambiente está en crisis, sí, pero junto con el medio ambiente estamos nosotros. Uh-huh. No es una cuestión de si sí o si no, las evidencias están, todos ahorita estamos sufriendo, sudando la gota gorda por esa situación, y la situación también, lo crítico es que necesitamos acciones contundentes que traten de reducir la velocidad a la que vienen estos cambios, y pues necesitamos la acción de todos. Uh-huh. Sí, completamente. Ahora bien, para muchas personas la conciencia ambiental es una parte integral de su vida diaria, pero para otras puede ser un concepto más abstracto o incluso desconocido. ¿Cómo podemos fomentar una mayor conciencia ambiental en la sociedad? ¿Basta con que se haga en las escuelas o en las universidades solamente?
Pues no, primero para hablar, Judith tocó un poco esto de la conciencia ambiental. Para mí, tener conciencia ambiental o cambiar esto tiene que ver con dos cosas. Uno, que yo me sienta parte del ambiente. Y lo otro es que yo vea, entienda que cada cosa que yo haga tiene un impacto. Entonces, normalmente, digamos, yo sí me considero que una persona de la que crecí toda mi vida en ciudad. O sea, yo soy citadina 100%. Y cuando uno le preguntan dónde está la naturaleza, pues es el bosque que está afuera, es la playa que está a 2 horas, o es el río en el que íbamos a vacaciones, ¿no? Entonces siempre, si te das cuenta, era como esa sensación de que la naturaleza está lejos de nosotros, ¿no? Sí. Y salíamos a visitarla. Pero resulta que ahora incluso las ciudades se consideran ecosistemas, o sea, son ecosistemas que ya funcionan bajo una dinámica tan importante que está modelando el mundo. Entonces, la naturaleza es la ciudad, es la parte de ganado, es el cacao tal, es el río. Entonces, si yo me hago parte de la naturaleza y entiendo que vivo en la naturaleza, pues de una voy a pensar, es como cuando estás en tu casa, tú no vas a salir de tu casa y dejar la estufa prendida, ¿verdad? Porque sabes que se te puede quemar la casa. Claro. Entonces, cuando tú te haces parte de la naturaleza, piensas, ¿qué estoy haciendo para afectar todo alrededor? Entonces ese es el segundo punto. Si yo empiezo a ver la relevancia de todo lo que yo hago y cuál es el impacto, pues vamos a tener ese cambio que estamos buscando, vamos a tener conciencia de nuestras acciones y repercusiones. Entonces por eso no es algo que se aprenda solamente en la escuela, ¿no? O en la universidad, sí se refuerza, pero es algo que tiene que aprenderse desde la casa, ¿no? Los niños pequeños, por ejemplo, imagínense un día del medio ambiente donde, por ejemplo, digas, voy a ir a la naturaleza, porque no es la excusa de me voy de paseo y que mis hijos pasan toda la semana en la ciudad, me los llevo al monte a caminar, a que huelan el aire, a que vean las flores, a que vean las plantas. Tenemos que hacer desde pequeños, es algo que tiene que ver desde la casa y todo el tiempo. O sea, sí celebramos el Día del Medio Ambiente, pero lo ideal es que todos fueran los días del medio ambiente, ¿no? Claro. O sea, que solamente una vez al año no creo que sea suficiente, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, como para tenerlo un poquito más presente, el Exacto. hecho de que al final de cuentas estamos rodeados de ello. Uno de los aspectos más importantes de la educación en el hogar es leerles a los niños cuentos como tema ambiental, por ejemplo, hablarles del amor a los árboles, el agua de los océanos, los ríos, las aves, toda la naturaleza que nos rodea. Menciónennos algunos autores que hablen respecto a estos temas y por qué podrían recomendárselos a las familias. Ok, hay una autora que se llama Eva Clemente. Ella tiene varios libros infantiles, cortos, que elaboró sobre temáticas ambientales. Uno de ellos se llama ¿Qué le pasa al planeta? Y es la historia de como si el planeta fuera el personaje, ¿no? Que se enferma, que se siente mal, entonces como que se indaga por qué te sientes así, qué se puede hacer, y en cierta manera es una forma muy divertida y agradable de llevar a los niños a entender la importancia de lo que está pasando, como identificar situaciones y crear conciencia en, digamos, el impacto que tienen sus acciones sobre la salud del planeta, ¿no? Y algo muy bonito es que el planeta tiene vida, es que la clave para mí en esto de la conciencia ambiental es entender que somos parte de un sistema, o sea, no es que allá están los recursos y yo estoy dominándolos, no, si no somos parte, o sea, si se afecta el planeta, nos afectamos todos, y ahí vamos, ¿no? Hay otro libro muy bonito que se llama Cuentos para niños y niñas que quieren salvar el planeta. Es una compilación, o quieren salvar al mundo. Es una compilación de historias de varios personajes en el planeta que han hecho esfuerzos por proteger la naturaleza, ¿no? Entonces hay unos famosos como Leonardo DiCaprio, como activistas ambientales, ¿no? Son activistas, Rigoberta Menchú, ¿quién más está? Emma Watson, que es una actriz, ¿no? Entonces, como ellos desde sus trincheras, claro, quizás ellos ya tienen el renombre de la popularidad que le dan sus cargos y recursos económicos como para llegar a más personas. Así ¿no? es, pero son historias inspiradoras, ¿no? Y nosotros tenemos historias inspiradoras locales también que nosotros mismos podemos ir escribiendo. Entonces, mucho se fomenta en la casa, sí, leyendo, y algo que quiero compartirles es que también desde la escuela, muchos documentos escolares, libros escolares ahorita de guía,
tienen esta connotación ya de la importancia del medio ambiente, y me encanta con la nueva escuela mexicana que trabajan estos proyectos como cruzados entre materias y con la realidad del ambiente, donde ahorita es bastante común, lo platico porque yo tengo hijos pequeños, donde el reciclaje y cómo con eso también podemos hacer reutilizar para resolver ciertas cosas en la escuela. Y para nosotros en la División de Ciencias Biológicas cada rato tenemos la visita de chicos de diferentes niveles educativos que quieren conocer sobre los cocodrilos, sobre las tortugas, sobre cómo se hace composta. Entonces hay un interés que fuertemente las escuelas refuerzan, pero que sin duda nace de casa con este día a día, y la lectura realmente es una herramienta que nos reúne a niños y a grandes en torno a un tema. Entonces ojalá se puedan tener acceso a estos libros y hay pues, la literatura que los niños prefieren. Claro. Pues muy interesante que nos cuenten sobre estos libros. ¿Podrían decirnos ahora alguna forma de educar desde el hogar para promover una mayor conciencia ambiental en los niños, y también desde los medios audiovisuales, como ver películas y comentarlas con los niños? ¿Qué películas para niños nos podrían recomendar que hablen sobre temas ambientales y por qué? Pues yo no tengo niños, pero me encantan las películas animadas y estaba justo pensando en eso, y a mí una que yo puedo ver 30 veces y me encanta mucho es la de Buscando a Nemo. Y me encanta es porque combina un montón de información ecológica con mensajes como más sociales, como de aceptar la diferencia, de la amistad. Pero de la parte del medio ambiente muestra como esta complejidad de la vida en los arrecifes, ¿no? La cantidad de especies diferentes, las dinámicas, ¿no? Esta relación que sí existe, que es así lo que se llama un mutualismo, diríamos los biólogos, es decir, entre la anémona y el pez payaso, ¿no? Cómo se ayudan, eso se muestra ahí clarísimo. Lo de la famosa las tortugas que van migrando, la migración de las tortugas es otro fenómeno natural precioso que lo muestra muy bonito ahí. Lo de las corrientes oceánicas, también lo que pasa, por ejemplo, con los acuarios. No sé si se acuerdan que cuando tapan y pues, se muestra así como asocian el agua, cómo es el cuidado de los peces, digamos la importancia de no botar los peces al sanitario porque llegan al mar, eso sí pasa, ¿no? Y así, y además llama la atención porque justo muchos de los problemas de especies invasoras, es decir, especies que no son de un lugar y se salen de control, vienen por acuarios. O sea, gente que se les voló de la pecera o algo así y llegaron al mar, y como no tienen quien se los coma y encuentran un montón de recursos disponible, salen de control y afectan a los ecosistemas. Y se reproducen. Se reproducen y se reproducen y se comen a los más chiquitos y modifican el suelo, los bagres, el pez león, hay unos peces globo que están fuera de control en los mares, y mucho viene de un manejo inadecuado de las peceras. Entonces, si te das cuenta, esta película, hasta los acuarios, ¿no? La importancia de los acuarios, un acuario bien hecho y bien pensado, acerca a los humanos que respiramos aire que pasa debajo del agua. Entonces esa película me gusta por todo, de verdad toma muchos puntos de la vida marina y los expone súper bonito. Esa sería mi opción, la tuya. Hay otra película muy linda que se llama Wall-E, ¿no? Entonces, sí, es una película sobre un robotcito, ¿no? Que tiene como misión limpiar el planeta, pero está en un planeta que pues ya está en sus últimas, ¿no? Sí. Donde los humanos ya se han retirado porque no hay las condiciones para vivir, la misión de Wall-E es ir recuperando, eliminando la contaminación, porque pues se ha perdido la biodiversidad y se ha perdido el ambiente como natural. Y no sé si recuerdan, los que vieron la película, que encuentra una plantita, ¿no? Sí, y entonces, sí. ¿Cómo cuida la plantita? La cuida como si fuera... Es el tesoro, ¿no? Sí. Y de una manera muy tierna y muy emotiva lleva a pensar sobre la implicación de las acciones humanas. Cuando lo platicaba con mi hijo, me decía, mamá, es que no solamente es el impacto que tiene, digamos, la industria y también las personas sobre la contaminación o el daño del planeta, sino cómo las personas nos vamos descuidando a nosotros mismos, porque en la película salen los humanos así todos gordotes, sedentarios, y entonces él mismo me hacía ver cómo la pérdida del cuidado hacia nosotros mismos se refleja
en la pérdida de cuidado que tenemos de nuestro entorno. Entonces, así como se perdió la diversidad que se veía en el exterior, en el ambiente, los humanos también se fueron perdiendo. Entonces es una película muy bonita. Creo que incluso había una cucaracha por allí, porque las cucarachas pues son reconocidas así como animales que aguantan todo y que, ¿no? Pero fíjense que lo importante, el planeta va a aguantar muchas cosas, ha vivido cataclismos, ha vivido situaciones y tiene, no sé, millones de años, podríamos decirle. Aquí la cuestión somos las especies, no, o sea, tenemos límites de supervivencia. Entonces, estas películas nos llevan nuevamente yo con la conciencia ambiental, pero es que necesitamos entender desde dentro que nuestras acciones tienen una implicación sobre el entorno que hace parte de nosotros mismos. Sí, completamente de acuerdo. Y como estas historias que vemos tanto en los libros como en el cine nos hacen como tomar un poquito más de conciencia. Ahorita mencionábamos Wall-E. Yo recuerdo haberla visto de niña y pensar como eso es tan lejano, es algo que no podría pasar, no concibes la idea de un mundo así. Y luego te das cuenta, la vuelves a ver en la actualidad y tantos paralelismos que hay con la vida actual, es no solo triste, sino también terrorífico, ¿no? Hasta qué punto hemos llegado. También recuerdo que desde que éramos niñas, por ejemplo, se hablaba acerca de cómo podía faltar un día el agua, de cuánta agua estábamos desperdiciando. Recuerdo que venían en las portadas de los cuadernos, sí, no sé si recuerdas. Sí. Y es como, es algo que se nos ha repetido mucho tiempo, sí, y seguimos sin reaccionar. Bueno, estamos teniendo una plática increíble aquí con las maestras. Sin embargo, bueno, se acaba de finalizar nuestro primer segmento, pero llegaremos con mucha más información sobre conciencia ambiental. Les agradecemos que estén con nosotros. Vamos a unos promocionales y regresamos con más de Emergiendo desde las Palabras. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición los diplomados en formación y creación literaria, redacción profesional, periodismo cultural, concepciones sobre la lectura, copywriters, booktubers y contenidos, avalados y certificados ante la OJAT, el curso de redacción y ortografía, entre otros, una sala de lectura infantil y el taller literario Litearte y Corrección. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios obtienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejen pasar esta oportunidad. Para más informes pueden comunicarse a los números 9931 46 73 90 y al 9932 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las letras. Siguen con nosotros nuestras invitadas, la maestra Judith y la maestra Claudia. Recordamos que nuestro capítulo se titula Verde Horizonte, la vida más allá de las venas. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV OJAT y www.ojat.tv. Sigan nuestras actividades desde el Facebook Diplomados José Gorostiza. Muchas gracias. Seguimos reflexionando sobre el medio ambiente. Gracias por seguir con nosotros. Como una de las consecuencias de un mal cuidado del ambiente, el cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad en la actualidad. Se sienten sus efectos en todos los rincones del planeta y afectan no solo al medio ambiente, sino también nuestras vidas cotidianas. Acciones pequeñas son necesarias. No sé si nos podrían mencionar una acción que consideren de mayor importancia para cuidar el medio ambiente. Pues yo soy una Karen responsable, es decir, cuidar bien a tus mascotas. Y suena como raro y dicen, ¿por qué?
Bueno, digamos, desde el punto de vista del cambio climático, las aves, por ejemplo, están sufriendo mucho. ¿Por qué? Por lo que veíamos del calentamiento, las plantas están floreciendo, sacando fruto antes de tiempo, entonces se les pierde el alimento. Aquí incluso en el campus de la UJAT ya ha habido aves por el golpe de calor, ¿no? En muchas partes han estado sufriendo por eso. Además ya cada vez estos huracanes más fuertes destruyen hábitats, entonces sufren mucho por ese lado. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se pone a ver y a buscar cuáles son las causas de mortandad de aves más grandes, resulta que uno de los mayores impactos es la caza de los gatos. Y eso viene de la creencia de que los gatos tienen que estar por la calle y ser libres, ¿no? Y eso resulta que mata billones de aves al año. Entonces, si yo soy una Karen responsable y yo esterilizo, yo adopto y los mantengo en casa, yo voy a hacer que muchas aves que han sobrevivido así, sufriendo por el cambio climático, no terminen en las fauces de un gato. Y no es que los gatos sean malos, pero que ellos cazan por instinto. Y a veces la gente dice, ay, pero yo le pongo croquetas. Ellos cazan así tú les pongas el sobre más caro de Petco, ¿no? O sea, de una empresa o lo que sea. Pero necesitamos cambiar ese chip. Entonces yo sí creo, desde mi perspectiva, que mi mayor contribución es mis gatitos en casa, además de que les alarga la vida, les evitas enfermedades, y pues tengo gatitos de 14 y 15 años muy sanitos, muy bonitos, y eso yo creo que eso es como mi aporte. Y yo les quiero compartir otra opción en la cual nosotros podemos cuidar el ambiente y que es fundamental, el agua. ¿Cómo manejamos el agua en nuestras casas? Desde si no lavamos los dientes y dejamos el grifo abierto, si nosotros minimizamos el uso del agua, por ejemplo, en nuestros inodoros, ya ven que hay una opción para eliminar si vas por la orina, si van las heces, incluso de poco volumen de agua en el depósito. ¿En qué momento regamos nosotros nuestras plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la noche hay baja radiación, entonces el agua no se evapora tan rápido, sería un mejor momento para regar. Y también nosotros que utilizamos, digamos que se va el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué jabón utilizamos, no? De preferencia jabones biodegradables, pero incluso hay opciones y dependiendo de la situación podemos ver de mínima contaminación. Entonces, en lugar de utilizar un aromatizante, podemos utilizar un aceite esencial, o incluso diría, no, pues es muy costoso, entonces en lugar de utilizar blanqueadores, puedes utilizar vinagre, por ejemplo, ¿no? Y al final, fíjense, el agua que sale de nuestras casas, bueno, algo muy importante, los aceites no deben ir en el desagüe del fregadero, porque van a llegar, bueno, es una complicación terrible, menos la basura, ¿no? Y al final el agua que sale de nuestras casas, si bien nos va a ir lugar como una planta de tratamiento o el cárcamo, ¿no? Que va a tratar de reducirle la carga de contaminantes, pero aún así van a quedar. Y en algunos casos no hay cárcamo, se va directamente a los cuerpos naturales de agua, que en un inicio, pues aquí por ejemplo en Villahermosa, son los cuerpos urbanos que tenemos de agua donde hay fauna silvestre, es urbana, pero es fauna silvestre. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, en la Laguna de las Ilusiones, vemos nosotros que la mortandad de peces, o por ejemplo nosotros que a veces que estudiamos los animales, evaluamos el contenido estomacal, y dentro de los cocodrilos hay plásticos, botellas, o sea, un montón de desechos. Bueno, entonces eso llega a los cuerpos urbanos, de los cuerpos urbanos va a ir hasta cuerpos rurales, el mar, y allá va a llegar la contaminación, pero no solamente se contamina el agua que está por encima, ¿no? También se contamina el agua subterránea, ¿no? Entonces tenemos un agua que está muy próxima a la superficie, que es el manto freático, ahí también se contamina. Y hay agua todavía más profunda, agua subterránea, la que está en nuestros mantos acuíferos, que es una reserva muy importante de agua para el planeta. 30% del agua dulce está en los mantos acuíferos y nosotros también podemos llegar a contaminarlos. Entonces, híjole, en el agua hay que poner una crucial atención, es mucho cuidado con el desecho de las pilas, de las baterías que utilizamos nosotros para nuestros electrodomésticos portátiles. ¿Por qué? Porque hacer un mal desecho de las baterías es dejarlas a la intemperie, que de pronto, pues por las lluvias, caiga agua, lave las pilas y la corrosión que traen, y traen metales pesados. Los metales pesados se incorporan al agua y los metales pesados son tóxicos. Entonces, tanto los animales que están ahí
se pueden morir como si viven y hacen parte de una cadena trófica, se llama, es decir, como una escalerita de especies que luego hasta nosotros finalmente estamos consumiendo esos metales pesados. Entonces tenemos que, nuevamente, conciencia ambiental, entender que nuestras acciones tienen un impacto en cadena que al final nos afecta a nosotros. El agua es un recurso que sí se recicla, hay un ciclo biológico, pero hay una capacidad que tienen los ambientes de recuperarse. Vemos nosotros la Laguna de las Ilusiones y pues nosotros podemos decir, todos vemos el agua oscura, tanta situación, porque aunque todavía tiene capacidad de autorregenerarse, cada vez le ponemos una carga más pesada. Entonces, les invito a hacer conciencia sobre el uso que hacemos del agua, sobre nuestros hábitos, cómo la están contaminando y pues que nos afecta a nosotros y afecta a la biodiversidad. Hablemos de un asunto interesante. La política posmoderna vive haciendo leyes para brindar soluciones dependiendo del ámbito de que se trate. Desde su punto de vista, ¿basta que se creen o actualicen políticas públicas a favor del medio ambiente y por qué? Las políticas públicas son súper importantes. Le dan a la sociedad guías para ir evolucionando y desarrollándose. ¿Necesitan actualizarse? Claro, continuamente se están actualizando porque pues, nuestro entorno va cambiando y tienen que responder a las necesidades de nuestro entorno. Es más, hay que reconocer que hay políticas que actualmente trabajan por el bienestar de nosotros y de nuestro ambiente, y tenemos, por ejemplo, en materia de vida silvestre, tenemos una ley general de vida silvestre, hay una ley general de cambio climático, porque es una realidad que estamos viviendo, hay una ley de equilibrio ecológico y protección ambiental, y hay muchas normativas que procuran proteger, controlar los efectos de muchas de nuestras acciones para conservar la biodiversidad. Y no solamente la biodiversidad, todos los elementos que hay en el ecosistema. Necesitamos actualizarlas, pero saben que es importante que nosotros seamos ciudadanos responsables, sí, partícipes, o sea, activos, porque pensamos que las políticas públicas son de los políticos nomás que están por allá y que flojera y nosotros no nos involucramos, ¿no? Entonces, siempre he pensado, bueno, y yo que soy maestra universitaria de biólogos y de ingenieros ambientales, digo, aquí hay una materia prima preparada, pensante, pero tenemos que hacer que ellos tomen los riesgos de llegar hacia asociaciones civiles, ONG, o directamente con nuestros representantes, ¿no? Con los delegados o los senadores, los diputados locales, los diputados estatales, y expresar, porque ellos son nuestra voz. ¿Cómo se van a enterar ellos de las necesidades o de nuestras propuestas si nosotros no lo platicamos, ¿no? Entonces, debemos reconocer ese poder y asumir esa responsabilidad, porque como debemos hacer conciencia ambiental, entonces tenemos que entender que lo que nosotros hagamos tiene una repercusión, y preguntándose llega a Roma. Entonces, yo considero que hemos avanzado. Hay, por ejemplo, nosotros los biólogos trabajamos mucho una NOM que dice las especies que están en riesgo y que requieren conservación. Continuamente esa normativa se está actualizando e invita a los especialistas pues a estar aportando sus investigaciones y decir, bueno, esta especie ha reducido o ha mejorado, y nos sirven como lineamientos, referencias para saber cómo seguir actuando con las especies. Entonces, son muy importantes las políticas, necesitamos actualizarlas, pero para ello necesitamos involucrarnos responsablemente. Sí, claro, respetarlas, por eso. Sobre todo, a veces nos choca mucho. Yo recuerdo que la gente comenzó a quejarse muchísimo cuando dejaron de dar bolsas de plástico desechables. Totalmente, sí. Y están como todas estas alternativas de cargar con tu bolsa de tela, de cargar con tu termo, de cargar con tus cubiertos y tu popote. Y hay mucha gente, no sé, siento que es mucho mejor fastidiarte cargando todo eso en tu mochila que ver luego dónde terminan todos esos desechos. Entonces, es cierto, están todas estas políticas ambientales, pero como que hace falta tomarlas en serio y comprometerse con ellas, porque de nada sirve solo tenerlas ahí como de adorno en un documento si la gente no las toma en cuenta. Sí, así es. ¿Podrían compartir con nosotros sus perspectivas sobre el papel de las ONG con respecto a la conservación del medio ambiente? Pues las ONGs
son bien importantes porque además hay ONGs desde muy grandes, por ejemplo PETA, ¿no? Que tiene representación en casi todas partes del mundo, hasta ONGs muy locales, ¿no? Para reservas particulares. Entonces, abarcan un montón de escalas, desde el mundial hasta local, pero también hacen un montón de acciones a nivel individual, colectivo, político. Por ejemplo, hay ONGs que, como bien hablamos de las políticas públicas, que son las que están todo el tiempo a ver tu gobierno, ¿dónde está? Porque firmaste la ley y no has hecho nada, sigues contaminando. Imagínate si no existieran esas ONGs que a veces pueden tener estrategias que la gente diga, no, esto está como un poco exagerado, pero es necesario, ¿no? Que estén ahí colocando el dedo en la llaga. Sí, que hagan ruido. Exacto. Y hay otras, por ejemplo, con las que más estoy en contacto por mi línea de investigación, son ONGs que hacen este vínculo entre tomar datos en campo, investigar a las especies y juntar a las comunidades. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, hacen iniciativas de ecoturismo. El ecoturismo es una solución que a países como a Costa Rica le ha funcionado muchísimo. La gente, en lugar de destruir la vegetación, recibe remuneración de cuidarlo. ¿Cómo? Haciendo recorridos, tours, ¿no? Ve a mi hacienda y mira los monos, ve a mi hacienda y mira las tortugas, ¿no? Las ONGs juegan un papel súper importante en esos vínculos. La otra es que ellos también, a veces los gobiernos, por ejemplo, sacan convocatorias de tenemos recursos para proteger este bosque o fuentes de agua. Y a veces la comunidad como tal no tiene o no conoce la ley o no tiene la infraestructura para acceder a esas fuentes de recursos. A veces las ONGs son quienes llevan la información y son los que diríamos en términos bajan los recursos para que puedan ser usados en la comunidad. Sí, entonces, es como el contacto, ¿no? Exacto, exactamente. Ya. Entonces sí tienen un papel muy importante. Y existen tantos tipos de ONGs como personas, o sea, están hechas por personas, entonces están desde los muy extremistas que ponen los botes enfrente así, no maten a las ballenas, ¿no? Hasta los que hacen trabajo un poco más político a una escala más pequeña, pero que sí tienen un efecto importantísimo para muchas iniciativas y para muchas especies, sí. Impresionante. ¿Conocen además algunos ejemplos de acciones exitosas llevadas a cabo por estas ONGs y movimientos sociales en el mundo a favor de la conservación del medio ambiente? A mí me gusta mucho ONG que es la WWF, que es la que tiene el Pandita, ¿no? El Fondo de la Conservación para la Naturaleza. Ellos tienen muchísimo impacto a nivel global, o sea, ellos tienen oficinas en más de 100 países. Y uno de los grandes casos de éxitos que ellos promueven es el trabajo que han hecho con los rinocerontes en África. Entonces ellos han hecho campañas de protección del rinoceronte blanco y negro. Por ejemplo, ellos capacitan a la gente local, crean torres para que hagan observaciones, también alimentan a los animales en épocas de sequía. Entonces los resultados, ellos dicen que al menos del 21 al 22 ha habido un incremento del 5.2% de la población de rinocerontes, ¿no? Y digamos en el caso de México, la WWF son quienes están a la cabeza también para la protección de la vaquita marina en el Golfo, ¿no? Entonces en el Golfo de California la vaquita marina es un pariente de las ballenas, es un cetáceo, quedan 30 individuos nada más y están en extinción ni siquiera por culpa de ellos como ballenitas, sino porque viven con un pez que se llama la totoaba, que este es un pez que es súper deseado en comercio ilegal en Asia. Y entonces ponen unas redes, ¿no? Las dejan los pescadores ahí para que la totoaba se enrede y caen las ballenitas. Y pues son mamíferos como nosotros que respiramos aire, como las tortugas igual que también respiran aire, se quedan enredadas y se mueren asfixiadas. Entonces, ¿qué ha hecho la WWF? Ha dicho, a ver, gente del mundo, vean esto en México, y la gente empezó a responder y a mandar y a presionar. Y ya existe una ley, de lo que hablábamos, que dice pescadores, existen otras estrategias de pesca, pescadores sean responsables, no hagan turismo cerca de las ballenas, cosas así que hacen, que están como que cambiando o esperan que cambien la dinámica. Es un va lento, en el caso del Golfo no es como los rinocerontes que ya estén los datos, pero al menos sí tienen impacto, ¿no? en las comunidades y en problemas urgentes, ¿no? En particular, la WWF tiene programas para trabajar con las industrias donde buscan reducir la emisión de gases responsables del efecto de invernadero,
donde está el CO2, que es producto de muchas actividades industriales, de la combustión. Y entonces tienen propuestas para las industrias de sustituir esas energías basadas en el consumo de derivados del petróleo o directamente del petróleo por energías limpias, como es la energía eólica y los paneles solares, ¿no? Entonces incentivan a la industria que utiliza mucha energía para pues, sus actividades productivas a cambiar las fuentes por las cuales hacen sus actividades. Entonces por eso ahora vemos parques eólicos, parques de paneles solares, y la WWF soporta ese tipo de iniciativas. Entonces como que va junto esta preocupación por reducir los riesgos que hay ahorita, las amenazas sobre el medio ambiente, pero sin desincentivar las actividades sino es buscar alternativas, incluso también en casa, cómo nosotros podemos reducir el consumo de energía en casa, y promover estrategias como más. Al final, ¿qué es lo que ellos hacen? Buscan que los países, porque WWF trabaja en muchos países, es la misión, y lo tienen tan claro, es reducir las emisiones de carbono que son responsables del efecto invernadero que ocasiona el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos colaborar? Y eso es, digamos, aquí en lo local. Yo quiero hablarles particularmente, un montón, ¿verdad? Hay una asociación civil que se llama COBIUS, Conservación para la Biodiversidad del Usumacinta. Esa es local, esa es tabasqueña. Bueno, no, sí, tabasqueña del Usumacinta. Del sureste, sí. Del sureste, trabaja en el sureste. Y ellos trabajan principalmente con fauna silvestre a través de la creación de UMAS, que son unidades de manejo de vida silvestre, con el propósito de conservar ciertas especies o también de promover su aprovechamiento sostenible, es decir, que no comprometa la viabilidad de esas especies al futuro. Bueno, pues COBIUS lleva muchos años de trabajo, y ahorita en particular estoy aprovechando la coyuntura de la situación que está pasando con los monos. Han intervenido, porque ellos hay especialistas en monos ahí en esa organización, que ahorita estamos como sociedad colapsados, no queremos que se mueran, pero tampoco sabemos cómo actuar, pero tampoco podemos intervenir porque hay normativas que hay que respetar, ¿no? Y esta es una asociación que habla por nosotros, o sea, sin ser parte digamos, como el sector gubernamental ni el sector político, sino emana desde la sociedad y tiene gente especializada, profesional, científica, como sustento. Están haciendo acciones. Tienen un proyecto muy bonito en la selva de Locote, en Chiapas, donde junto con la comunidad, o sea, con personas campesinas, tienen producción de miel, que venden y están promoviendo una producción sostenible. Entonces, ya cuando nosotros somos conscientes de la implicación de nuestras acciones, decimos, vamos a comprar miel a proyectos que promuevan esta nueva visión de proteger los recursos y darles viabilidad a largo plazo. Entonces, ojalá conozcan la asociación, no es mía, o sea, los estoy haciendo mención porque realmente los admiro y reconozco mucho de su trabajo. No es fácil ser una asociación civil, o sea, tienen que buscar sus recursos para vivir, no tienen fondos del gobierno, no son parte de una universidad, ni por el estilo, pero hacen una labor fantástica. Muchos de nuestros profesionales aquí egresados constituyen asociaciones y hay varias que yo pudiera hacer mención, pero al final fíjense cómo las acciones locales, estatales de diferentes niveles pueden tener impacto. Claro, y esa es la parte más importante. A veces creemos que las pequeñas cosas no importan mucho, Total. Pero en realidad suman. En retrospectiva importan más de lo que se cree. Hemos explorado el papel crucial de las ONG y los movimientos sociales en la conservación del medio ambiente. Ahora nos gustaría cambiar un poquito el enfoque. Con el avance de la tecnología surgen nuevas oportunidades para abordar los desafíos ambientales de manera creativa y efectiva. Desde su punto de vista, ¿cómo las innovaciones tecnológicas están siendo utilizadas para abordar los desafíos ambientales a los que nos enfrentamos? Esa pregunta me gusta mucho porque cuando suena tecnología, inmediatamente pensamos teléfono, televisión, videojuego, comodidad de la casa. Y como tú bien lo dices, o sea, la tecnología sí funciona hasta para el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, lo estaba mencionando Judith, la tecnología para tener electricidad que no tenga que venir de las hidroeléctricas o del carbón,
la verdad es que se ha avanzado, o sea, los paneles solares son una buena opción, ¿no? Cada vez son más pequeños, incluso la tecnología ahora hace que tú puedas poner un panel solar y debajo puedas tener un invernadero, por ejemplo, ¿no? O sea, se ha ido mejorando, igual con las fuentes eólicas, al principio sí causaba problemas con las aves, con los murciélagos, entonces ya se va cambiando y se van diseñando formas de hélices que no creen, o sea, sí va avanzando, sí va avanzando. Y a mí, por ejemplo, en particular me gusta mucho el desarrollo, digamos, de jugueticos, diría yo, como los drones, por ejemplo. Ahora los drones, que a veces ve uno que están en los conciertos, en la feria, yo veía a todo el mundo con los drones, ¿no? Se usan en la ciencia, cómo permiten llegar a sitios o tener perspectivas que antes no teníamos. Ahorita, por ejemplo, los drones se usan para hacer observaciones de manadas de animales o de bandadas de aves, permite contar nidos, contar pollos, mantener la sobrevivencia, monitoreo sin intervenir a la fauna, ¿no? Antes se montaban la avioneta y el ruido, ahora ya es como un dron súper silencioso, ¿no? Que permite hacer estos monitoreos, mucho más pequeño. Y si te das cuenta, digamos, el desarrollo en cuanto a las cámaras o de estas ¿cómo se llaman? Como motos o submarinos no tripulados, nos están permitiendo ver procesos o fenómenos naturales que nosotras seguro veíamos son en los libros, ¿no? Sí. Que en las profundidades marinas estaba el pez y que resulta que tenía bioluminiscencia, cosas que nosotras nos imaginábamos porque no lo veíamos. Ahora con la tecnología mucha de esta digital, ¿no? y de las cámaras, podemos tener imágenes reales, ¿no? De cómo funciona el planeta en sitios donde antes no teníamos ni idea. Entonces la tecnología nos da información y en el caso, por ejemplo, de estas imágenes de los videos y eso, por ejemplo, la National Geographic es una de las ONGs más importantes del planeta. Nos han conmocionado así emotivo con sus documentales, por ejemplo, llevamos los pulpos, ¿no? Ha sacado un documental del secreto de los pulpos que muestra cosas que nosotros no teníamos ni idea que podíamos ver, ¿no? Entonces sí, claro que la tecnología hace la diferencia. Sí, y nos ha permitido como que llegar un poquito más. Sí. Y así llegamos al final de nuestro programa, destacando el Día Mundial del Ambiente, honrando de nuevo a nuestra madre naturaleza desde este programa cultural. Agradecemos a nuestras invitadas por compartir sus perspectivas y datos importantes que nos hacen reflexionar en el cuidado de nuestro planeta. Muchas gracias a Difusión Cultural, a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Escuela de Escritores José Gorostiza y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios, por hacer posible este programa cultural para todos ustedes. Nos despedimos, Marian Cristina Ricardes Torres y Rebeca Delgado Michel. Nos vemos dentro de 15 días por este mismo canal y a la misma hora. Hasta la próxima.